Una familia deberá sobrevivir a un apocalipsis lleno de ratas. ¿Sobrevivirán? Hola chicos, yo soy Andrew y hoy te contaré Rat Disaster, la copia descarada de Estación Zombie, pero con ratas. La historia comienza con Seok y sus hijos, quienes estaban de viaje para llegar a la otra ciudad, ya que la gente empezaba a rumorar sobre un supuesto virus. Pero a pesar de esto, todo parecía estar bien, aunque después un ferrocarril llegó de improviso. Y lo raro fue que cuando abrieron los vagones, vieron que estaba lleno de cadáveres, y de la otra puerta salieron muchas ratas, lo que hizo que Seok se cagara del miedo. Pero entonces un mafioso empezó a molestarlo, así que su hija trató de defenderlo. Pero como este empezó a acosarla, un tipo llamado Du quiso madreárselo, pero al final otro mafioso logró calmarlo, y momentos después escucharon que en ese lugar había muchas ratas, debido a que los michis de allí eran muy huevones, ya que incluso algunos los criaban por su cuenta. Pero bueno, detalles. Y después Lily agradeció a Du por haberlos ayudado, y Seo por su parte se fue a recorrer los vagones, sin darse cuenta que estaban siendo invadidos por miles de ratas, y para su sorpresa se encontró con otra de sus hijas, quien estaba con un comandante. ¿Qué estás haciendo con ese huevón? Yo ni te conozco, le dijo ella. Así que se llevaron a Seok para darle una lección, y después todos se quedaron roncando, todos excepto Tommy, quien había escuchado algo raro, así que fue a revisar las sábanas. Pero tranquilos, ya que solo era un michi vegetariano, aunque luego una señora también escuchó sonidos en el techo, así que mandó al mandilón de su esposo a revisar. Pero mientras lo hacía, el güey destapó la ventilación, dejando caer cientos de ratas, las cuales empezaron a morderlos, haciendo que todos entraran en pánico. Y mientras tanto, los guardias seguían torturando a Seok, pero entonces vieron que alguien más estaba allí, un hombre que hacía sonidos raros, así que fueron a moverlo, dándose cuenta que las ratas se lo estaban tragando, y estas aborazadas no tardaron en echárseles encima, pero por suerte dejaron caer las llaves, así que Seok aprovechó para liberarse. Pero cuando logró salir, se dio cuenta que el vagón estaba lleno de ratas, por lo que trató de escapar pasando sobre las mesas, pero entonces del techo empezaron a caer más de esas cosas, así que arrojó varias maletas para poder burlarlas, logrando apenas sobrevivir. Y mientras tanto, los demás seguían corriendo hacia el otro vagón, donde nadie sabía nada, y cuando Seo llegó les advirtió sobre las ratas, pero estos solo se rieron de él, por lo que solo tomó a sus hijos y se fue de allí. Pero entonces apareció un tipo que estaba convulsionando, cayendo así al suelo, y cuando lo revisaron, de su ropa salió una de esas ratas, dando a entender que iban a valer miércoles, ya que miles de estas cosas estaban yendo hacia ellos. Pasa por zorra, lo que hizo que entraran en pánico mientras corrían hacia el otro vagón. Pero entonces el líder le cerró la puerta, solo para proteger su propia vida. Pero eso no fue lo peor, ya que luego le ordenó al comandante que liberara al resto de los vagones, supuestamente para estar seguros. Y aunque su prometida le pidió que no lo hiciera, al final le valió miércoles y empezó a buscar la palanca. Y por otro lado, Du estaba esperando a otro pasajero, pero como este se cayó, se lo terminaron tragando, por lo que siguieron corriendo hasta darse cuenta que estaban atrapados. Pero por suerte lograron encontrar una salida, así que empezaron a subir en joda. Pero entonces uno de ellos se cayó y las ratas se lo terminaron cenando, y una vez arriba el comandante logró quitar la palanca, obligándolos por tanto a saltar. Pero como ya no había tiempo, Seok y su hijo tuvieron que arrojarse, y aunque parecía que iban a valer miércoles, Du logró salvarlos mientras veían al resto de los vagones destruirse. Y después vemos a la gente golpeando al comandante, pero entonces el líder los calmó con un plomazo, diciendo que era algo necesario para salvarse. ¡Desgraciado! Pero entonces uno de los pasajeros colapsó, y Julian, quien es doctora, les dijo que las ratas tenían un virus muy peligroso y que debían poner a los infectados en cuarentena. Y como Seok vio que su hijo estaba enfermo, les dijo que había medicina en el siguiente hospital, pero el líder no quería detenerse para ir por ella, o al menos no hasta que el mafioso lo amenazó a muerte, así que decidieron darles 2 horas para regresar, ya que de lo contrario se irían sin ellos. Así que se fueron en joda para recorrer la ciudad en ruinas, donde mucha gente se había suicidado, y momentos más tarde se encontraron con muchos tiesos, pero como no tenían tiempo, tuvieron que pasar sobre ellos, y una vez que lo consiguieron, se toparon con miles de ratas, las cuales estaban bloqueando el paso. Y lo curioso es que le tenían miedo a la luz solar, por lo que trataron de avanzar por las tuberías, pero entonces uno de ellos se resbaló, lo que puso muy contentas a las ratas, y después comenzaron a amontonarse, todo para poder alcanzarlos.
así que Du destruyó la tubería para defenderse, y Lin por su lado se arrojó logrando derribar las cajas, pero entonces otro güey se cayó, valiendo también verdura, aunque luego de un rato consiguieron salir de allí, así que apresurados empezaron a golpear la puerta que ya estaba abierta. ¡Pero qué imbécil! Y después de lanzarles una bomba, entraron al hospital, el cual estaba más oscuro que el corazón de tu ex, aunque más tarde se encontraron con un campesino, el cual les dio su buena madriza. Pero luego de amenazarlo, lograron calmarlo, y para su sorpresa, se obvió que su hijo también estaba contagiado, así que lo llevó en joda al almacén, el cual estaba infestado por ratas, las cuales parecían ser más pacíficas, y luego de un rato, Seok identificó la medicina, pero entonces la madera colapsó, haciendo que las ratas se alteraran, así que le arrojó las dosis al campesino, y cuando lograron llegar a la puerta, este les dijo que iban a valer miércoles, ya que los iba a dejar allí para no poner en riesgo a su familia. Y mientras tanto la gente del vagón ya estaba desesperada, cuando de pronto apareció un vagabundo, quien les advirtió que las ratas venían hacia ellos, provocando que todos entraran en pánico, así que liberaron al líder, quien obligó al chofer para que se marcharan de una vez, pero como no todos estaban de acuerdo, separaron a los que querían quedarse, pero entonces una señora muy parecida a alguien decidió abrir la puerta para darles una lección, dejando entrar a todas las ratas para que se los tragaran, y después de 1000 años, el grupo logró abrir la puerta, así que se echaron a correr mientras las ratas los perseguían, y luego de un rato lograron encontrar al campesino, quien estaba devastado porque su hijo había fallecido, pero como no tenían tiempo le quitaron la medicina para irse, ya que las ratas los iban a atrapar en cualquier momento, por lo que usaron un auto para tratar de escapar, mientras las ratas salían por todos lados. Pero después de una larga persecución, consiguieron salir de allí, y cuando regresaron, vieron que había muchos tiesos por todos lados, pensando que su familia había valido chetos, pero entonces esto les abrieron la puerta, así que decidieron llevar la medicina, pero entonces el desgraciado, el líder, apareció y golpeó a Seu para quitarle las dosis, por lo que Du fue a defenderlo, dándole una buena madriza, lo que le dio chance a Seok de subir al vagón, pero como Du tenía lastimado el pie, le gritó a su crush que la amaba, y luego las ratas lo terminaron atrapando, al igual que al mugroso del líder, y después de consolarse, empezaron a curar a todos los enfermos, haciéndonos creer que ya todo estaba bien. Pero entonces la locomotora se detuvo de la nada, ya que un vagón estaba obstruyendo las vías, por lo que Seok les pidió a todos que ayudaran a moverlo, pero los huevones no quisieron moverse, así que dejaron que Seok y su hija lo empujaran por su cuenta. Pero después de 1.000.000 de lágrimas por parte de Julian, la gente por fin movió su trasero y bajó para ayudar, pero como las ratas estaban a punto de alcanzarlos, uno de ellos decidió sacrificarse, detonando así muchas bombas para ganar más tiempo, lo que les dio chance a los demás de subir al vagón. Pero entonces Seok vio que había una desviación, por lo que tuvo que mover la palanca primero, pero como esta no funcionaba, se quedó hasta el final y luego corrió a la locomotora para escapar de las ratas, y aunque sus hijas trataron de ayudarlo, Seok valió miércoles y lo terminaron atrapando, dejándonos ver cómo todos los demás lograron salvarse gracias a él. Recuerda darle like al video y suscribirte al canal. Yo soy Andrew, nos vemos la próxima. Chao chao.